el positivismo jurídico moderado. El positivismo jurídico moderado. Este positivismo jurídico va a tener la mayoría de los rasgos del positivismo jurídico duro o normativista o positivismo jurídico fuerte. Entonces, teniendo presente este positivismo moderado o morigerado, pues vamos a desarrollar las características. Aquí va a hacerse el ejercicio un poco más rápido, teniendo presente que hay muchas coincidencias y van a haber menos distinciones entre un esquema de pensamiento y otro. Entonces tenemos, uno, escuela o pensador, pues estamos hablando del positivismo jurídico blando, del positivismo jurídico moderado o del positivismo jurídico morigerado o moderado. Dos, vigencia. Este positivismo, desde el punto de vista de la vigencia temporal, va a comenzar a tener una aparición muy inicial, muy tímida todavía, desde los años 30, pero va a tener un refuerzo histórico en el tránsito de los años 50 a los años 60 y de aquí en adelante hasta el presente, con algunas posturas que se verán más adelante y que serán calificadas de positivismo blando, de positivismo moderado o de positivismo morigerado. Como estamos haciendo acá una caracterización muy abstracta, muy general de los positivismos, pues se hará lo propio a este respecto. Entonces, la vigencia epocal, la vigencia temporal de este positivismo, entonces va a fijarse tímidamente en los años 30, no va a tener un reconocimiento teórico amplio debido a la fuerza del positivismo jurídico duro, pero va a comenzar a tener una connotación, a tener una resonancia teórica y práctica incluso, desde finales de la década de los 50 y comenzando los 60 y hasta hoy. Desde el punto de vista de la vigencia, vista desde el modelo, la forma de Estado, estamos aquí ubicados en un panorama ya de la crisis del Estado de Derecho, de la crisis del Estado de Derecho. Comienza a consolidarse en toda Europa la idea de Estado social de derecho y posteriormente, desde los años 70 y 80, la idea del Estado constitucional. De manera pues que desde ese plano, desde ese espectro, va entonces a entenderse coincidente el aparecimiento, el desarrollo del pensamiento positivista morigerado en esas tres facetas de relación entre el derecho y el Estado. Una vez más, la crisis del Estado de Derecho liberal, el seguimiento del Estado social de derecho y la aparición del Estado constitucional. 3. Presupuestos teóricos. Se van a tener en cuenta los mismos presupuestos teóricos del positivismo jurídico normativista, pero aquí va a haber un criterio que va a informar todos esos presupuestos científicos y filosóficos que se describieron cuando se expusieron los pertinentes a los presupuestos teóricos del positivismo normativista. Lo único que aquí hay que decir es que toda esa criteriología de presupuestos del positivismo jurídico duro pasan precisamente a ablandarse. Por eso es que se denomina, entre otras cosas, positivismo jurídico blando, morigerado o moderado. Y pasa a ablandarse por una razón.
porque no van a encerrarse en el fenómeno jurídico, porque no van a centrarse únicamente en el estricto objetivismo y descriptivismo del derecho en cuanto derecho, ¿sí? Sino que van a reconocer que el derecho tiene un origen desde otro ámbito que no va a ser el derecho per se, el derecho en sí mismo. Y usualmente aquí se va a definir la fuente del derecho desde el punto de vista sociológico. Ese punto de la sociología, ya no como sociología mecanicista, ya no como sociología determinista, ya no como sociología causalista, ya no como sociología evolucionista, ya no como sociología darwinista, sino una sociología diferente que va a comenzar a problematizar y por lo cual entra en crisis esa manera de entender el modelo societal, va entonces a originar este ablandamiento, esta modulación teórica, y va a comenzar a hablarse de un voluntarismo a nivel de las prácticas sociales. Miren que allá eso es determinismo, y cuando se habla de voluntad estamos hablando de una voluntad causal naturalístico determinista. Aquí no, aquí es una voluntad social desprendida de lo biológico, desprendida de lo genético social, desprendida desde ese nacimiento natural. Entonces comienza el fenómeno social a apartarse de esos componentes, sobre todo ofrecidos por la biología, y comienzan a reconocerse estudios, pero desde este plano, desde el plano antropológico. Tiene un boom la antropología no filosófica, sino la antropología social, que tiene estirpe científica, sin renunciar a los métodos del neoempirismo y tampoco de la filosofía analítica o teoría del lenguaje o filosofía del lenguaje. El positivismo jurídico blando va a atenuar el contenido y toda la teleología, todo el engranaje del pensamiento cientificista que había sido defendido a ultranza por el positivismo jurídico normativista. Entonces miren ahí ese presupuesto, cómo comienza a originar una expectativa diferente. Entonces, si salimos del conjunto de normas, si salimos del orden jurídico, también se va a encontrar material jurídico, pero ese material jurídico va a implicar algunas concesiones a una fuente que se va a denominar sociedad. Por eso este positivismo jurídico también, a veces no es muy frecuente, se le va a conocer o se le va a calificar como sociologismo jurídico o sociología jurídica, pero realmente no lo es, en tanto que sigue el modelo científico aquí como ciencia jurídica enfocado en el derecho, únicamente que hace un cambio con relación al modelo anterior, y es que va a permitir el estudio del derecho más allá del conjunto de normas cerrado, del orden jurídico cerrado, y va a dar una apertura, va a dar una flexibilidad a que la sociedad sea fuente de fuentes, para no considerar la norma por la norma per se como fuente de fuente, lo que aparecía hasta ese momento insostenible, como se verá cuando se explique el pensamiento de Hans Kelsen en contraste con el de Herbert Hart. 4. Concepto de derecho. Ya estamos en el tránsito de los años 50 a los años 60, y aquí
el concepto de derecho ya no va a ser en términos de conjunto de normas y tampoco va a ser entrevisto como orden jurídico. Va a comenzar a aparecer la definición del derecho a partir de un sistema. Y la definición del derecho va a abordarse como un sistema de normas encargado de la regulación de conductas humanas. Un sistema de normas encargado de la regulación de conductas humanas. Un sistema de normas encargado de la regulación de conductas humanas. Miren ya un cambio importante. Estamos hablando de sistema jurídico. Ya se dejó atrás lo que era el derecho hasta el siglo XVIII. Luego el derecho como conjunto de normas. Luego el derecho como orden jurídico o como ordenamiento jurídico. Y comienza a adquirir el derecho un ligamen con un pensamiento sistémico que venía elaborándose desde finales de los años 30 en el campo de la teoría política y que va a ser receptado por el pensamiento jurídico. Y ese pensamiento sistémico pues va a originar una imitación desde el punto de vista de la definición del derecho, como se acabó de decir. Entonces, aquí hay que decir lo siguiente. Recuerden que un conjunto de normas es un círculo cerrado. Recuerden que un orden jurídico sigue siendo un círculo cerrado, pero con una connotación. Y es que el círculo va a tener una puertica que se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Entonces, el sistema va a cambiar porque ya no va a tener una sola ventana o una sola puerta que se abre y se cierra, sino que va a tener una pluralidad de ventanas, va a tener una pluralidad de puertas que se abren o se cierran. Ese es un primer sentido de sistema jurídico. A medida que van avanzando los estudios sobre el fenómeno jurídico, este concepto de sistema jurídico va a ir teniendo cambios. Pero como estamos siguiendo un orden, una disciplina discursiva, para tener lo más cronológicamente posible explicado todo el acercamiento al objeto de estudio del derecho, pues se habrá de esperar para que en su oportunidad, según la escuela o pensador, vaya a hacerse explícito qué fue lo que fomentó el cambio del contenido conceptual del sistema jurídico. Por ahora, basta decir que el sistema jurídico va a continuar con esa idea de círculo, hablándolo aquí ilustrativa y pedagógicamente, pero con un mayor número de puertas y ventanas. ¿Y qué representa ese mayor número de puertas y ventanas? Que va a permitir el ingreso de materiales que se denominaban todavía extrajurídicos. Entonces, recuerden que aquí, digamos que el planeta Tierra sea el sistema jurídico y alrededor del planeta pues se observan otros fenómenos planetarios llamados ¿qué? Moral, costumbre, usos, hábitos, economía, sociología, política, religión, historia, etc. Entonces, digamos que cada uno de esos objetos de conocimiento, de esas áreas de conocimiento, están alrededor de la Tierra llamada mundo jurídico, sistema jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí, en este esquema, el mundo jurídico va en algún momento a estar requiriendo los servicios normativos no jurídicos, por eso son extrajurídicos, para autoinformarse y resolver problemas de nivel normativo. Entonces, esas fuentes crecen. En el caso del orden jurídico, naturalmente se iba a reconocer principalmente el mundo de la economía y de la sociedad,
pero aquí van a orbitar más planetas, digamos, normativos, no jurídicos, que de un momento a otro, según las necesidades del derecho, cuando abra sus ventanas, cuando abra sus puertas, él los va a llamar, los va a invitar a ingresar al sistema, pero capta, filtra lo que necesita y vuelve y los aleja. Entonces esa es la idea gráfica que podría hacer mejor comprensible el concepto de sistema jurídico visto desde esta definición que se acaba de esbozar. Bien. Quinto, derecho y moral. Con el positivismo jurídico blando, morigerado o moderado, va una vez más a posibilitarse un reencuentro entre el derecho y la moral. Se debe hacer énfasis en que aquí moral no quiere decir una moral cultural definida o determinada. No quiere decir una moral familiar. No quiere decir las autoconvicciones morales de un individuo. Tampoco de ciertos sectores grupales. Tampoco concierne a una moral religiosa. No. Lo concierne aquí la moral a una moral de lo razonable. Por ejemplo, la justicia, el debido proceso, la dignidad humana, la esencia de lo humano, todas estas expresiones son morales. Y se entienden morales pues porque son razonables. Lo que va más allá de la idea de moral en este sentido pues no se va a tener aquí en cuenta como moral. Miren otro factor que es muy conocido para acabar de comprender la cuestión. Los derechos humanos son categorías de moralidad racional. Todos, fíjense, y a eso es moralidad, solo que le llamamos derechos humanos. Entonces, es a ese tipo de moralidad a la que se refiere esta conexión. Entonces, desde el punto de vista aquí del tópico quinto del plan temático, la pregunta es si el positivismo jurídico blando acepta una idea de conexión entre derecho y moral. Es decir, si acepta si el concepto de derecho integra o tiene en su contenido alguna aceptación conceptual de lo moral. La respuesta va a ser que sí. Es decir, ese sí pues va a representar la idea que en el pensamiento positivista moderado van a reconocerse vínculos, ligámenes, relaciones entre derecho y moral, pero no van a ser vínculos, ligámenes o relaciones constantes. A esas relaciones, digámoslo así, constantes, se les denomina desde el punto de vista de la filosofía, en la terminología, en el tecnicismo filosófico, en la jerga de esta disciplina, se le va a denominar, si existe el vínculo constante, pues eso se va a denominar un vínculo necesario. Un sinónimo podría ser, o una expresión equivalente, un vínculo inevitable. Pues bien, ese vínculo necesario, ese vínculo constante, ese vínculo inevitable no va a ser el caso del positivismo jurídico moderado. Entonces, si esa relación no es constante entre el derecho y la moral, ¿cómo se va a concebir? Entonces, se va a concebir diciendo que
esas relaciones no son constantes, esas relaciones no son asiduas, esas relaciones no son permanentes, esas relaciones no son necesarias, esas relaciones no son inevitables, son ocasionales. Entonces, usted va a apuntar que esas relaciones entre derecho y moral, desde el punto de vista del positivismo jurídico blando, va a entreverse como una relación contingente entre el derecho y la moral. Contingencia es algo que puede pasar hoy y no mañana. Este vínculo entre ustedes y yo en este momento es contingente. Incluso mañana también será contingente. Tiene sus propias especificidades, tiene sus propias particularidades. Este contexto de diálogo no se va a repetir más en el tiempo, es único e irrepetible. Por eso es contingente. Lo contingente aparece regularmente, sin duda, pero lo contingente es algo accesorio a lo necesario. Entonces, esa aparición de lo contingente significa que no hay vínculos estrechos, que no hay vínculos fuertes, lo que está pasando entre ustedes y quien habla. De manera que el derecho y la moral aquí reflejan el pensamiento de un vínculo contingente entre derecho y moral. Entonces, redondeando la idea, 1. Aparece una aceptación a un vínculo entre derecho y moral. 2. Ese vínculo no es necesario ni inevitable, sino que es un vínculo contingente, no permanente. 6. El derecho es concebido como sancionatorio, como promocional, como sancionatorio y promocional, como preventivo, como abstencionista, como correctivo, como distributivo. Va a aparecer aquí el derecho como sancionatorio, al tiempo que como derecho promocional, pero en un nivel mínimo, y como derecho preventivo. 7. El positivismo jurídico blando va a enfocar el derecho como sistema jurídico, como ordenamiento jurídico, como conjunto de normas. La respuesta ya se ha dado y se ha hecho explícita cuando se hizo alusión al punto número 4 del plan temático relacionado con el concepto de derecho. Entonces, desde esa perspectiva, y ya explicado qué es lo que significa en una síntesis somera, por supuesto, de lo que es sistema jurídico, se pasa a mirar las características relacionadas con el contenido de ese sistema jurídico. Entonces, 7.1, características que van a ir desarrollándose en los siguientes numerales. 7.2, norma fundamental. Continúa el positivismo jurídico blando con la idea de la conceptualización, de la identificación de un criterio que permita identificar cuál es la fuente de fuentes de un sistema jurídico. Ya se había hecho un logro en el campo del derecho positivista de tradición normativista, como se dijo. Y ese derecho normativista hizo un logro, un avance en el contenido del
la Constitución. La Constitución, como se dijo, como en crecimiento, con un contenido más allá de lo que concierne a la idea de una constitución formal. Y aparte de eso, pues va a originar un criterio como el de validez, y el pensamiento del positivismo jurídico blando va a traer todo ese ideario mediante el cual se conceptualizó la idea de constitución. Sin embargo, va a haber un cambio aquí. El cambio ya incluso fue aducido, pero una vez más se va a reiterar. ¿Cuál fue ese cambio? Recuerden, compañeros, que en la Constitución, vista desde el punto de vista puro, desde el plano de la pureza normativa con la que tenía que ser descrito el derecho, pues aparece la Constitución como autocreándose, ¿no?, sin permitir la posibilidad de reconocer que el factor sociológico realmente iba a ser la fuente que originara esa idea jurídico-normativa de constitución. Pues ese es el cambio que va a realizar el positivismo jurídico morigerado, entendiendo que detrás de ese formalismo constitucional pues va a estar allí detrás una forma vista sociológicamente denominada sociedad. Y es que a partir de un voluntarismo formal, para que me lo entiendan, un voluntarismo descarnado, un voluntarismo deshumanizado, va a ser reconocido allí. Entonces, ¿cuál es el cambio importante? El cambio importante va a ser que detrás de ese fenómeno tan puramente jurídico como lo veía el positivismo fuerte, va a estar un fenómeno ya social, un fenómeno del ser, que era lo que pretendía evitar o prevenir el pensamiento jurídico normativista, la ciencia jurídica normativista. Lo que pretendía evitar era precisamente que en la escena del conocimiento el deber ser fuera fruto del ser. El ser es un hecho sociológico, para entenderlo de alguna manera. En cambio, el deber ser no es un hecho. Es un hecho si es descrito, pero es un hecho desde el deber ser. Y aquí como al igual que hoy, se tiene la convicción que ese tipo de inferencias o ese tipo de conexiones no pueden tener lugar en la teoría del conocimiento. Es decir, no se pueden originar del ser afirmaciones y o negaciones en términos de deber ser. Miren, eso era lo que había ocurrido en el pasado, en el antiguo régimen, y luego con la modernidad y la aplicación de todo el ideario de la modernidad. Miren lo que pasaba para como entender un poco esta cuestión del tránsito del ser ante el deber ser, que epistemológicamente es incorrecto. Miren, vamos a ir al derecho romano. En el derecho romano se entendía que había un derecho inherente a la naturaleza. No la naturaleza humana, sino la naturaleza del animal, del árbol, de los 4 elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el agua, el aire. Es decir, en estricto rigor del concepto de lo natural. Hay un derecho natural humano, pero ese es diferente, para que ustedes me entiendan. El tránsito del ser al deber ser, que no es posible hacer. Entonces, miren, se entendía por el pensamiento romano que la naturaleza misma originaba ejemplos sobre normas justas, es decir, sobre derecho, ¿no? Sobre derecho, sobre ius, ¿no? Sobre ius. Entonces, digamos que uno viendo
el comportamiento grupal de los simios, el comportamiento grupal de las recuas, el comportamiento grupal del ganado, incluso el comportamiento de un bosque, el comportamiento de los elementos que fueron mencionados, ¿no? Los 4 elementos, eso se adentró incluso hasta el siglo XVIII todavía, ¿no? Incluso se tenía toda la creencia que la mezcla de esos 4 elementos pues generaban la posibilidad de crear metales preciosos y el elixir de la vida y otros temas que fueron propios de la alquimia. Entonces, miren, esa idea del perro, de los pájaros, de los árboles, del agua, de los peces, del ganado, ¿cierto? Ese tipo de fenómenos le hacían pensar al jurista romano que de allí se podían extraer, ¿qué? Normas. Entonces, quiero que por favor tengan esto muy presente. ¿Cuál es el ser allí? A eso se refiere el ser, la naturaleza. ¿Cuál es el ser aquí? La naturaleza. Entonces es el ser del mundo perruno, el ser de los pájaros, el ser de todos los 4 elementos, el ser incluso de los astros, que se suponía que daban o informaban conductas, el ser en todo caso de la dinámica de la naturaleza, y el ser de la interrelación entre los animales, los vegetales, los 4 elementos, el componente cósmico, etc. Entonces se entendía que allí, haciendo una observación minuciosa, se podían extraer normas para regular conductas humanas. Entonces, doctores, ese ser es naturalístico, en general. Entonces ellos sí, digamos, en esta época todavía se permitía ese tránsito del ser. ¿Para qué? Para originar normas de conducta, de permisión, de obligación o de prohibición para los seres humanos. Entonces, llamémoslo así, del mundo animal y de lo inerte se podían originar, es decir, eran fuente de derecho, normas para que los humanos las acataran, fuese la manera de permisión, mandato o prohibición. Entonces, ¿qué sucede? Eso origina la idea de ser a deber ser. Es decir, de una dinámica del ser se originan reglas para deber ser. Entonces, ¿qué sucede? Eso tuvo una réplica incluso durante el cristianismo. Entonces, miren otro componente del ser, una mera creencia sociológica en Dios. Dios emisor de normas, regularmente bíblicas o aquellas establecidas por iluminación de la Iglesia a través de seres humanos que comprendían esa estructura eclesial. Ese componente de Dios como creador de derecho es un ser, y se entendía allí que esa fuente ser originaba normas de deber ser. Basta mirar el catálogo del Decálogo o de los 10 mandamientos, las tablas de Moisés. Entonces, del ser allí se originaban normas de derecho. Entonces vino otra manera de representarse esa idea del tránsito del ser al deber ser, y fue ya la sociedad vista a través de costumbres de tiempos inmemoriales. Para que me entiendan más o menos aquí la idea, hay una especie de desenvolvimiento social, y allí hay como un conjunto, como una pluralidad de derechos invisibles que la sociedad inadvertidamente va ¿qué? Conformando. Entonces, esa idea hace pensar que la sociedad es un ser, ¿no es cierto? Es un vínculo entre seres humanos, son relaciones de ese sentido, de ser, entre seres, son en este caso de la naturaleza humana. Entonces a eso siempre se le ha considerado ser, de manera tal que esa mano invisible creadora de normas que van a
regularse, que van a originarse de esa dinámica social y saltan al deber ser como normas jurídicas, es otro ejemplo del tránsito del ser al deber ser. Y hay uno más, porque esto es lo que va a dar sentido a lo que estamos diciendo. La razón es un ser. Eso no es un deber ser. La razón es algo describible, aunque no demostrable. Se habla incluso de la naturaleza racional del hombre, fíjese. Ahí está la cuestión. Es un ser. La naturaleza racional del hombre. La razón es un ser. ¿Y qué pensó el justnaturalismo racionalista y todas las escuelas, no todas, algunas de las que hemos visto? Que de ese ser, razón, el hombre racional, se podían deducir normas de deber ser. Y resulta que eso no es posible. Entonces, visto eso, en el siglo XVIII, un filósofo inglés llamado David Hume fue quien describió que era imposible inferir, identificar, extraer normas de estas naturalezas que ya se observaron. Porque decía que las normas no están allí implícitas en todos los ámbitos naturalísticos descritos. Entonces, él manifestó que no podía originarse una confusión para el estudio, entre otras cosas, de la moral, de la política, del derecho, de la justicia, para hacer inferir normas del ser, es decir, normas que son deber ser. Eso hacia principios del siglo XX, un colega de Bertrand Russell en Cambridge, llamado George Moore, le dio a eso una denominación, y precisamente habla que ese salto inferencial no se puede realizar, ¿no? El salto del ser al deber ser origina una falacia, y adicionalmente a esa falacia, esa distinción entre el ser y el deber ser va a originar dos objetos de estudio diferentes. El ser va a ser el objeto de estudio de las ciencias naturales y el deber ser de las ciencias normativas. Deber ser que el derecho, deber ser la moral, deber ser la política, deber ser la economía, deber ser la sociología como costumbre. Entonces miren que son modelos de ciencia diferentes a través de esa ruptura. Entonces, toda esta digresión, para que podamos entender por qué razón el positivismo normativista va a negar ese vínculo. No puede generarse derecho a través de la dinámica del ser, sino que el propio deber ser origina su propia lógica de deber ser. Esa es la idea kelseniana, ¿no? Y de los seguidores de Kelsen, que se refieren al positivismo jurídico fuerte. Pero con el positivismo jurídico morigerado, lo que va a ocurrir es que el deber ser de lo jurídico no va a autofundarse como deber ser, no va a autofundarse como norma jurídica, sino que van a reconocer que detrás de esa vaina llamada derecho, en este caso llamada sistema jurídico, va a haber algo detrás, y el gran problema es que ese algo detrás es ser. Fíjense otra vez cómo se regresó al problema. Pero ellos, digo, el positivismo jurídico morigerado, eso que es ser y que está detrás de lo normativo, del deber ser, van a tratar de formalizarlo de tal modo
que no se identifique ni confunda tanto con ese ámbito del ser. Entonces, por ejemplo, van a formalizar a través de algo que se va a denominar un acto de voluntad abstracto. O sea, eso es una forma. Un acto de voluntad abstracto, eso es una forma. Un acto de voluntad abstracto, eso es una forma. Entonces, doctores, van a buscar como una especie de esencia del voluntarismo sin contenido moral, sin contenido de ningún tipo. Entonces, ¿qué hacen? Cogen ese contenido de acto de voluntad y le quitan todo contenido. Entonces van a decir que es un acto de voluntad eminentemente normativo. Es decir, el acto que piensa en normas y origina el derecho. Entonces, hacen pensar que a partir de esa idea mentalizada, es una hipótesis científica, de un acto de voluntad depurado, sin carne, sin hueso, sin mente, sin sentimiento, sin objetivos, sin aspiración, sin sociología, sin historia, sin religión, sin moral, sin política, sin costumbre, sin uso, sin hábito, todo sin. Lo limpia. Es más, ven, es la expresión acto de voluntad, no un ser humano como acto de voluntad, no, quitan al hombre y ponen ahí acto de voluntad. Y ese acto de voluntad normativo, que es deber ser, va a dar la conexión al deber ser en sí mismo, sí, en sí mismo, que va a ser el derecho. Miren, la idea es algo así. Esta mano es el acto de voluntad normativo. El acto de voluntad normativo expresa el derecho, que es esta otra mano. Y ya desaparece este acto de voluntad normativo, ya el derecho no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya el derecho quedó objetivizado. Entonces aquí el derecho comienza a percibirse en sí mismo, sin tener que volver a recurrir a ese acto de voluntad que ya fue desechado. Algo así como en la obra de arte, ¿no? Los artistas pintan sus cuadros, los venden y se separan. Entonces el cuadro cobra independencia, algo así, ¿no? Y el artista desaparece. Bueno, pasa algo similar aquí, ¿no? Está el artista jurídico, que es un acto humano, pinta el cuadro del derecho, desaparece el artista, pero me sigue quedando ¿qué? El cuadro del derecho. Bien, eso es lo que va a significar, miren, todas estas especificidades relacionadas con la norma fundamental. Entonces, la diferencia después de todo esto, porque uno si lee aisladamente las caracterizaciones en manuales resumidos, que son muy valiosos por supuesto, de filosofía del derecho, pues no lo va a entender. Entonces, aquí va a ser que en el positivismo jurídico fuerte el derecho se autocrea. Punto. En cambio aquí va a reconocerse el ser no del todo, sino un ser categorizado como deber ser para que cree algo que es deber ser, que es el derecho. Esa es la idea. El trasfondo es que, en rigor, lo que va a pasar aquí, interpretando la cuestión, no quien habla, sino los estudiosos de estas disciplinas, es que el trasfondo del origen del derecho pues va a ser social. Punto. Social. Así de sencillo. En todo caso, el ser. Y he aquí uno de los problemas que también se replicó en esta posición teórica del positivismo jurídico blando. Bien. 7.3. Estructura. Como estamos hablando de positivismo y la herencia que se tuvo de la ciencia positiva, pues aquí vamos a hablar de la estructura del derecho tal y
cual venía afirmándose con el positivismo normativista. Entonces recuerden que en el positivismo normativista pues tenemos una pirámide, ¿sí? Un triángulo. Entonces tenemos las normas constitucionales, o se le denominan normas superiores. En la mitad del triángulo o de la pirámide tenemos normas intermedias y al final, en la base, normas representadas en sentencias. Normas, sentencias. Entonces esa va a ser la estructura. 7.4, la dinámica va a ser igual que en el otro positivismo. Entonces las relaciones son verticales, efectivamente, jerarquizadas, muy jerarquizadas, y las relaciones siempre van a ir de arriba a abajo, y esa relación no va a poder invertirse de abajo hacia arriba. 7.5, las lagunas normativas. 7.6, las lagunas axiológicas. 7.7, las lagunas epistemológicas. 7.8, las antinomias. 7.10, las fuentes normativas van a ser las mismas en cuanto al contenido del desarrollo temático de cada uno de estos aspectos, tal y como fueron aducidas con el positivismo jurídico fuerte o positivismo jurídico normativista. Así pues que se hace remisión a esa charla. No tendría realmente sentido hacer una repetición a este respecto. 8. La estructura de la norma jurídica. Va a partir del modelo del positivismo jurídico blando, de la misma consideración de la estructura de la norma jurídica que había concebido y elaborado la ciencia jurídica positiva del normativismo, pero va a reconocer aquí el estatuto jurídico de otras normas incompletas, imperfectas y de principios y valores, siempre y cuando la norma fundamental, la Constitución primera, expresamente reconozca los tales principios, los tales valores. Entonces miren que aquí hay un cambio interesante. Recuerden que en el modelo positivista fuerte va a aparecer la idea de la perfección de la estructura normativa a través de la tríada presupuesto fáctico, relación de imputación y consecuente jurídico. Esta idea la trae y la hace suya el positivismo jurídico fuerte, blando. Sin embargo, va a reconocer que también son jurídicas normas que se denominan principios, normas que se llaman valores, normas que se llaman directrices, normas que originan las costumbres. Entonces, eso es una flexibilización del pensamiento riguroso de la estructura de la norma jurídica. 9. Producción normativa. En este punto va a tener una identidad el modelo del positivismo jurídico fuerte y el modelo del positivismo jurídico blando. De manera tal que aquí la respuesta con relación a este tópico número 9 de producción normativa, pues va a perfilar un modelo de producción normativa centralizado, estatalizado. Es decir, hay un monopolio de las fuentes de producción normativa, de manera tal que la contestación a este punto 9 relacionado con la producción normativa, entonces será el 9.1 que habla de fuente de producción monopolística.
10. Adjudicación. Una vez más, esto corresponde a la teoría de la decisión judicial. Y todos los puntos del 10 al 1, o mejor, del 10.1 al 10.6, van a ser replicados teniendo presente el modelo del positivismo fuerte. De modo que aquí tampoco se hace necesario que se tenga en cuenta una explicación adicional, no la hay, y se hace una remisión también al contenido de lo expuesto con relación a estos 6 tópicos que contemplan a su vez el aspecto 10 relacionado con la teoría de la adjudicación o la teoría de la decisión judicial. 11. Legitimidad. Al igual que el otro positivismo, aquí no es importante este factor, de manera tal que no van a hacer un desarrollo teórico a ese respecto. Luego no aplica. 12. Validez. Van a mantener aquí los criterios o elementos que componen la validez jurídica como fue contemplada y concebida por el positivismo jurídico fuerte. Todas las explicaciones allí vertidas también han de traerse a colación con relación a la validez que concibe el positivismo jurídico moderado. 13. Eficacia. Van a traer y tener en cuenta aquí este contenido. Entonces miren, con el positivismo jurídico, entonces la validez se identifica con el derecho y es suficiente con la validez para que algo pueda considerarse como derecho. Aquí ya hay un cambio, y cuando digo aquí hay un cambio, pues nos estamos refiriendo al positivismo jurídico morigerado, y el cambio va a ser que al lado de la validez van a exigir la eficacia, que al lado de la validez van a exigir la eficacia. Entonces, lo que se propone es lo siguiente: ¿qué sentido tiene un derecho solamente válido si es ineficaz? Es decir, ¿será derecho algo que en la práctica no se obedece, algo que en la práctica se ignora, algo que en la práctica no se aplica? Entonces miren que aquí van a condicionar esa validez formal de autoridad, competencia y procedimiento a el resultado que ese derecho vaya a surtir en la práctica social o en la práctica socioestatal más bien. Entonces, aquí la validez por sí sola no va a posibilitar identificar el derecho en cuanto derecho, sino que adicionalmente el derecho válido, para poder ser considerado derecho, tiene que ser ¿qué? Eficaz. Es decir, debe efectivamente regular los comportamientos en tanto que es acatado por la ciudadanía, por la sociedad, y debe ser aplicado efectivamente por los entes del Estado. Entonces ya aquí viene una diferencia muy notoria. Allá basta con la validez y no importa si no se aplica. Es decir, si es ineficaz, el derecho sigue siendo válido. Aquí no. Aquí el derecho, para que pueda considerarse válido, no puede concebirse como suficiente esos 3 criterios o elementos de la validez, sino que tiene que ir de la mano de la eficacia. Entonces, para el positivismo blando, morigerado, el derecho tiene que ser válido y eficaz. Válido
y eficaz. Algunos autores, analizando el positivismo jurídico blando, han manifestado que esta idea hace que la validez se reduzca a la eficacia y se afirma validez-eficacia, es decir, la validez del derecho teniendo presente como el resultado. En otras palabras, que el derecho se identifica como derecho, que el derecho se califica como derecho, que el derecho será considerado como derecho si es eficaz. Entonces, dicen en otras expresiones, el derecho es válido en tanto eficaz, el derecho es válido en tanto eficaz, el derecho es válido en tanto eficaz. ¿Ven? Por esas razones que afirman que el derecho válido coincide con el derecho eficaz, razón por la cual se habla de validez como eficacia, razón por la cual se hace la alusión a la validez como eficacia. ¡14! El positivismo morigerado, blando, se percibe como ciencia jurídica, jurisprudencia, dogmática jurídica o teoría del derecho. Bueno, al principio se habló de ciencia jurídica, ¿no es cierto? El acercamiento al objeto de estudio se entendía como ciencia jurídica. Usualmente el término actual que se utilizan en estos programas de estudio del fenómeno de lo jurídico se denomina teoría del derecho. Entonces, aparecen en muchos textos, sobre todo de finales de los años 80 y durante la década de los 90 del siglo XX y hoy, textos con esa denominación, teoría del derecho. Y es muy propio que dentro de la teoría del derecho hayan personas que describen el fenómeno jurídico que no se consideran positivistas. Pero pues estamos hablando de un positivismo blando en esta ocasión. Hay que discernir entonces que hubo un momento en que se habló de ciencia jurídica, expresión que estuvo aproximadamente vigente hasta los años 70, ya fue menos usanza durante los 80, para aparecer luego con la expresión teoría del derecho, como se dijo, desde finales de los 80 aproximadamente, durante la década de los 90 del siglo XX y hasta hoy. Bueno, en este punto 14 olvidaba algo. Como se trata de una ciencia jurídica positivista, una vez más aquí, pues hay que precisar si esa ciencia jurídica o teoría del derecho es descriptiva o descriptivo-explicativa o descriptivo-prescriptiva. Y hay que decir que al igual que la disciplina del positivismo jurídico duro o fuerte, esta es descriptivo-explicativa. Descriptivo-explicativa. 15. Posición de la persona frente a la norma. Sigue siendo aquí despersonalizada en términos de sujeto jurídico, tal y como quedó reseñado a propósito de este mismo aspecto cuando fue hecho explícito en el positivismo jurídico fuerte. 16. Forma del sujeto normativo. La forma aquí es individualista. Ya los paradigmas individualistas han hecho un tránsito importante y esa sería entonces la contestación o el contenido que se debe ofrecer a este esquema. 17. Forma de Estado.
forma de Estado, entonces, fíjense que estamos en la crisis del Estado de Derecho, estamos en la vigencia de Estados republicanos en su mayoría, de Estados sociales de derecho y actualmente de Estados constitucionales. Entonces, fíjense cómo coincide aquí lo republicano, lo democrático, incluso Estados democráticos, con estas facetas del Estado social de derecho y del Estado constitucional de derecho. 18. Exponentes. Bueno, vamos a ver a Herbert Hart, que es uno de ellos. Vamos a ver a Neil McCormick, que es otro, un poco más complicadito y estricto, que será Joseph Raz y otros autores de esta vertiente. 19. Vertiente. Pues naturalmente el nombre de la escuela lo dice todo. Es positivismo, es positivismo, aunque blando, pero es positivismo. Fíjense que el positivismo del positivismo fuerte o normativista es ciencia jurídica, pero se acerca al objeto de estudio del derecho positivo, pero de una de las caras del derecho positivo. Una vez más, el derecho positivo es derecho positivo impuesto y derecho positivo opuesto. El derecho positivo impuesto es aquel originado por un órgano estadual con poder centralizado para originar normas. Y el derecho positivo opuesto o autoimpuesto es el que proviene de la fuente social, de la dinámica social, del derecho consuetudinario, del derecho de costumbres. Entonces, en el positivismo duro, el derecho positivo que le interesa a la ciencia jurídica es el derecho positivo impuesto. Y lo propio pasa aquí, lo mismo. Aunque sea blando, morigerado, este positivismo va a continuar bajo esa línea, que su objeto de estudio es el derecho positivo impuesto. No va a detenerse a estudios de derecho positivo puesto o autoimpuesto por la propia sociedad. Acuérdense, la labor de ese esquema social va a terminar en un acto de voluntad que dice, esto es derecho, desaparece el acto de voluntad y el derecho va confirmándose, identificándose, regulándose. Termina de esta manera la escuela número 10